La última vez que vieron a Valeria Jiménez fue bajo la sombra de un árbol en el patio de la escuela primaria Benito Juárez, en Guanajuato. Tenía 8 años, el cabello amarrado en 2 coletas y sostenía un jugo de durazno entre las manos. Su risa, suave como el sonido del viento entre hojas, se apagó sin previo aviso, dejándole al mundo solo el eco de una ausencia imposible. Todo comenzó con algo que parecía inofensivo: el recreo. Los niños salieron como todos los días, entre gritos y juegos. Valeria había estado jugando a las escondidas con sus compañeros, pero cuando la campana sonó y los profesores llamaron a sus alumnos de regreso, Valeria no apareció. No estaba en el patio, ni en los baños, ni en la tiendita de la esquina. Simplemente no estaba. Si te gustan historias misteriosas como esta, no olvides suscribirte al canal para más relatos que te pondrán los pelos de punta. Laura Jiménez, su madre, también era profesora en la misma institución. A las 10:23 de esa mañana, recibió la primera señal de que algo andaba mal. Valeria no estaba en su salón. Corrió por los pasillos, preguntó a cada maestro, inspeccionó cada rincón. Nada. El corazón comenzó a apretarle como un puño. El recreo había terminado, pero para ella, el verdadero terror apenas comenzaba. El director ordenó un cierre inmediato del edificio. Llegaron policías locales, revisaron techos, salones, alcantarillas, trajeron perros rastreadores, interrogaron a cada niño, cada maestro, cada empleado. Ninguna respuesta, ninguna pista. Era como si Valeria se hubiera desvanecido en el aire. La búsqueda continuó por horas, luego días y después semanas, sin rastro alguno. Fue entonces cuando asignaron al inspector Abel Márquez al caso. Con más de 20 años en la fuerza, tenía reputación de hombre meticuloso, con una mirada que parecía atravesar a las personas. Cuando conoció a Laura, encontró una mujer rota, pero determinada. No estaba dispuesta a aceptar ninguna teoría que no incluyera traer a su hija de vuelta. Ella no se fue, repetía Laura. Alguien o algo la tiene. La escuela, un edificio de paredes amarillentas y pasillos que crujían con cada paso, se convirtió en el epicentro de una angustia colectiva. Padres comenzaron a retirar a sus hijos. Algunos alumnos contaban cosas extrañas, que habían oído la voz de Valeria después de su desaparición, que alguien había estado hablándoles desde dentro de los muros. Nos dijo que tenía frío, susurró un niño de 1er grado, que quería ir a casa. Pero los adultos no escuchaban, no querían escuchar. Abel, sin embargo, tomó nota de cada detalle, por absurdo que pareciera. Visitó la casa de Laura, revisó la habitación de Valeria, sus cuadernos, sus dibujos. Un patrón emergía, sutil pero insistente. En varios de sus escritos, la niña hablaba de una amiga invisible llamada Lía, que vivía debajo del piso y que no le gustaba la luz. Cuando interrogó a los maestros, algunos recordaban que Valeria hablaba sola durante los recesos. Otros decían que días antes de desaparecer, se quedaba mirando fijamente hacia el fondo del salón, como si algo la inquietara. Lo que inquietaba al inspector no era tanto la ausencia de pruebas físicas, sino la sensación de que todos ocultaban algo. Había un miedo latente en los ojos de los profesores, como si temieran mencionar ciertos lugares. Uno de ellos, el maestro de educación física, dijo en voz baja: «No es la primera vez que pasa algo así aquí». Laura, mientras tanto, comenzaba a tener sueños recurrentes. En ellos, caminaba por los pasillos de la escuela vacía, y desde algún lugar, una voz infantil la llamaba. No podía ver a nadie, pero sentía la presencia. En cada sueño, se acercaba a un pupitre específico, pero justo antes de abrirlo se despertaba empapada en sudor. El caso comenzó a ganar notoriedad. Programas de televisión, periodistas, médiums, todos querían saber qué había pasado con Valeria. Pero la escuela cerró sus puertas al público. La investigación se volvió burocrática, lenta, frustrante, y la vida, como siempre, siguió su curso. Pero Laura no podía seguir, no sin saber. Un mes después de la desaparición,
El caso fue clasificado como menor extraviado sin indicios de delito. Una fórmula legal para lo inexplicable. Para Laura, fue una puñalada. Abel no cerró su carpeta. Guardó copias, notas, grabaciones. Algo le decía que aún no había terminado, y en un rincón del salón 3B, un pupitre permanecía vacío. La pintura comenzaba a descascararse, y el nombre de Valeria aún estaba tallado en la madera. Nadie quiso volver a sentarse allí. Algunos niños decían que, si te quedabas en silencio, podías escuchar a alguien llorando suavemente desde dentro del escritorio. Pero claro, los adultos no escuchaban. Las semanas siguientes a la desaparición de Valeria se convirtieron en un pozo sin fondo de rumores, conjeturas y silencios incómodos. Los niños hablaban entre susurros. Algunos decían que Valeria se había ido con la niña del muro. Otros aseguraban que en las noches aún se escuchaban risas detrás de las paredes del salón 3B. Los adultos desestimaban esas historias, pero los ojos asustados de los más pequeños contaban una verdad que nadie quería enfrentar. Una tarde, durante una inspección rutinaria, Abel Márquez entró al aula donde Valeria fue vista por última vez. Los rayos del sol entraban por la ventana, iluminando motas de polvo suspendidas en el aire. Todo parecía normal hasta que notó algo curioso. Varias líneas finas, como rayones hechos con uñas pequeñas, recorrían el interior del armario del fondo. Se agachó para mirar de cerca y notó, en medio de los surcos, una frase repetida: «Estoy aquí». Volvió a interrogar a los alumnos, esta vez en grupos más pequeños. Les pidió que dibujaran lo que recordaban del día de la desaparición. Uno de los niños, Daniel, hizo un dibujo simple: Valeria parada frente a la pared tocándola con la palma. A su lado, una figura oscura con los ojos en forma de espiral. «¿Quién es esa figura?», preguntó Abel. «Es la que vive dentro», respondió Daniel, sin parpadear. «La que le habla por las noches». Los relatos eran inquietantemente similares. 3 niños mencionaron una voz femenina que salía de las paredes. Otros hablaban de una canción que solo se oía cuando estaban solos en el salón. Una melodía antigua, sin letra, pero que provocaba escalofríos. Abel comenzó a considerar posibilidades que antes habría descartado. No creía en lo sobrenatural, pero algo en esa escuela no encajaba con los patrones normales de desaparición. Cuando solicitó revisar los objetos perdidos y encontrados de las últimas semanas, lo hizo buscando una posible pista inadvertida. Entre lápices, mochilas y loncheras, esperaba hallar algo que hubiese pertenecido a Valeria. Pero lo que más llamó su atención fue lo que no encontró. ¿Han registrado alguna grabadora, algún aparato viejo entre los objetos perdidos?, preguntó al conserje. «No, señor». «Nada así. ¿Por qué?». «Solo curiosidad», respondió, pero el pensamiento no lo soltaba. Había escuchado a varios niños mencionar voces grabadas y una parte de su instinto le decía que una grabadora tenía que estar involucrada, aunque nadie la había visto, aunque no aparecía por ninguna parte. Mientras tanto, Laura no dejaba de visitar la escuela, aunque ya no se le permitía el ingreso. Se quedaba sentada frente a la entrada con la mirada fija en las ventanas. Algunas noches aseguraba ver luces encenderse solas en el tercer piso. Nadie más confirmaba lo mismo. Una madrugada, alguien rayó con tiza el portón principal. «Ella sigue hablando. No la escuchan». La policía lo atribuyó a una broma macabra, pero Laura no lo creyó. Los rumores dentro de la escuela comenzaron a crecer. El profesor de educación física, Sergio Ortega, fue señalado como sospechoso por varios padres. Había tenido un altercado con Valeria días antes. Decían que la reprendió por no querer participar en una actividad. Pero Sergio tenía coartada sólida, y Abel no encontró inconsistencias en su testimonio. Aún así, el ambiente se tornó tenso, pesado. Cada día más profesores pedían ser trasladados. El conserje, don Ramiro, hombre de 60 años, comenzó a evitar ciertas zonas del edificio. En una conversación privada, confesó a Abel: «Mire, yo llevo aquí más de 30 años. Esta escuela tiene cosas que no se explican.
A veces los ladrillos se oyen huecos, y a veces lo que hay dentro responde. ¿Qué quiere decir con eso? Solo que hay paredes que mejor no tocar. Abel tomó nota. Decidió inspeccionar la estructura con mayor profundidad. Pidió acceso a los planos originales del edificio, pero la dirección le informó que se habían extraviado hace años durante una remodelación. Sin embargo, una vieja maestra jubilada, la señorita Hortensia, aún conservaba copias en su casa. La mujer, de voz frágil pero mente lúcida, entregó a Abel un sobre amarillo con documentos arrugados. Al desplegarlos descubrió que la escuela había tenido una sección adicional, una extensión que no figuraba en el mapa actual. ¿Qué había ahí?, preguntó él. Un almacén, creo. Cerraron esa ala después de un accidente. Nunca supe más. Abel sintió un escalofrío. Tal vez no estaban buscando en el lugar correcto. Tal vez la clave no estaba en lo que se veía, sino en lo que se había borrado. Laura, mientras tanto, soñaba cada noche con una pared, una que respiraba. El plano antiguo revelaba algo perturbador, un corredor lateral que conectaba el ala norte de la escuela con una construcción anexa ya inexistente. Según el croquis, ese pasillo llevaba a un cuarto sin nombre, identificado solo con las siglas AS. Abel no había visto referencia alguna a esa sección en los documentos oficiales. Parecía haber sido deliberadamente excluida. Laura, al enterarse, exigió entrar. Convenció a Abel de que juntos inspeccionaran la zona correspondiente en el edificio actual. Usaron el plano como guía y recorrieron el pasillo oeste, que ahora terminaba en una pared lisa de concreto. Abel golpeó la superficie. Hueca. Claramente hueca. Esto era una puerta, murmuró. Alguien la cerró con concreto. Durante días intentaron conseguir permiso para perforar la pared. La dirección, presionada por la Secretaría de Educación, les negó cualquier acceso adicional. Se justificaron diciendo que no había pruebas que vincularan esa área con la desaparición. Laura, frustrada, decidió actuar por su cuenta. Una noche, se infiltró en la escuela con una linterna, una palanca metálica y un viejo martillo. No le importaba que fuera ilegal. Estaba decidida. Abel, al enterarse, llegó poco después, sin avisar. No podía permitir que ella se enfrentara sola a lo que fuera que había detrás de esa pared. Tras horas de golpear el concreto, lograron abrir una grieta. Un aire denso y frío salió por el hueco, cargado de polvo y un olor agrio metálico. Laura introdujo la linterna. Lo que iluminó fue un cuarto cuadrado, de paredes oscuras y techo bajo. El suelo estaba cubierto por capas de polvo y telarañas. Entraron lentamente, cuidando cada paso. En el centro del cuarto había una especie de mesa baja y alrededor bancos infantiles. En las paredes dibujos hechos con crayón, figuras distorsionadas, niños sin rostro, espirales por doquier. En una esquina descansaba una caja de metal oxidado. Abel la abrió. Dentro encontró juguetes viejos, papeles manchados y una cinta rota. ¿Es una grabadora?, preguntó Laura al ver la carcasa rota de plástico entre los objetos. Abel asintió. Era un modelo antiguo de cassette, muy parecido al que los niños describieron. Esto estuvo aquí desde hace años, dijo, y nadie lo reportó. Tomó fotos, guardó la cinta en una bolsa sellada. Laura, en cambio, se quedó paralizada frente a uno de los dibujos. Era una figura infantil con el cabello atado en dos coletas. Debajo, con caligrafía infantil, decía: «Lía me espera aquí». Era real, susurró. Salieron del cuarto en silencio. Lo que habían encontrado debía ser suficiente para reabrir la investigación. Pero la dirección negó todo. Afirmaron que esa zona nunca existió, que no había registro de construcción alguna. Al día siguiente, cuando Abel intentó volver, la pared había sido reparada, como si nunca la hubieran tocado. ¿Quién ordenó taparla tan rápido?, preguntó furioso. «Órdenes superiores», respondió el director. «Esto ya se salió de control. No vamos a permitir más histeria». Ese mismo día, Laura recibió una carta anónima en su casa. Un sobre sin remitente,
sin estampilla. Dentro, una hoja doblada en 4, escrita con tinta negra. Deja de buscar. El silencio protege a quienes aún pueden oír. Mostró la nota a Abel. Él también había recibido una amenaza, en forma de llamada telefónica sin voz. Solo una respiración prolongada al otro lado de la línea. Laura no se detuvo. Buscó a antiguos alumnos, profesores retirados, personal de limpieza. Encontró a una mujer llamada Inés, que había sido estudiante en los años 90. Acordaron reunirse en un café al sur de la ciudad. Inés llegó nerviosa, mirando sobre el hombro a cada momento. Tenía ojos cansados, manos temblorosas. Cuando Laura le preguntó por el aula sellada, asintió lentamente. Le decían el cuarto del susurro, dijo. No estaba en los horarios. Nos llevaban ahí cuando hacíamos berrinches, cuando no obedecíamos. ¿Quién los llevaba? Directivos, algunos maestros y alguien más, un hombre de bata blanca. Nunca decía su nombre. Laura se sintió mareada. ¿Qué pasaba dentro? Nos hacían escuchar grabaciones, voces de otros niños, canciones que no entendíamos. A veces nos pedían que repitiéramos las frases. A veces, alguien lloraba detrás del muro. ¿Y nadie dijo nada? Una compañera lo hizo. Desapareció al mes siguiente. Dijeron que se había mudado. Pero yo la vi una semana después en la ventana de ese cuarto. Estaba mirando, pero sus ojos estaban vacíos. Laura sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Sabes quién más estuvo ahí? Inés asintió con tristeza. Yo estuve, y aún la escucho. En sueños, en los pasillos, ella nunca se fue. Esa noche, Laura no pudo dormir. La confesión de Inés había dejado marcas que no sanaban. Caminaba en círculos por su sala, repitiendo una y otra vez las frases clave. El cuarto del susurro, la bata blanca, las voces detrás del muro. Todo apuntaba a un propósito deliberado, meticuloso, escondido bajo capas de burocracia y miedo. Abel también sentía el peso de lo descubierto. Había sido policía toda su vida, pero nunca enfrentó un caso donde la oscuridad parecía venir no del crimen, sino de los rincones más ignorados de la memoria colectiva. Se preguntaba cuántas personas sabían la verdad y habían decidido callar. Decidieron actuar una vez más por su cuenta. Con herramientas prestadas y linternas en mano, Laura y Abel regresaron a la escuela de madrugada. Forzaron una entrada por la reja trasera y se dirigieron al ala oeste. Esta vez no solo pretendían mirar, iban a entrar otra vez, a fondo. A través de la grieta que ellos mismos habían abierto días antes, lograron volver al cuarto oculto. El aire parecía más denso, como si llevara semanas atrapado allí, fermentando con recuerdos que nadie quiso reclamar. Las paredes ahora les resultaban familiares, pero los dibujos se veían distintos. No era posible, lo sabían, pero las formas habían cambiado. Algunos trazos parecían más recientes. Una figura nueva, más alta, de rostro largo y ojos vacíos, había sido agregada junto a los niños, y había palabras. Gracias por regresar. Sobre la mesa del centro, que antes estaba vacía, encontraron algo inesperado. Una hoja de papel doblada. Era una carta, escrita con caligrafía infantil. Decía: no debí hablar. Ahora no puedo dormir. Él escucha cuando grabo. Él vive en las voces. Él es Lía. Laura se estremeció. No era un error. La carta mezclaba el pronombre masculino con el nombre femenino. Algo no cuadraba. Algo deliberadamente quería confundirlos. De pronto, un sonido los hizo girar. Un golpeteo sordo, como si algo dentro de las paredes respondiera a su presencia. Abel se acercó al muro norte y colocó la oreja. Nada, al principio. Luego, un murmullo. Palabras entrecortadas. No podía distinguirlas. Dio un paso atrás. Laura hizo lo mismo. Decidieron no arriesgarse más esa noche. Tomaron fotos, recolectaron la carta y salieron antes de que el amanecer los delatara. A la mañana siguiente, Abel quiso presentar las pruebas. Fue a la comandancia, pero al intentar abrir la carpeta digital del caso, todo había desaparecido.
archivos borrados, audios eliminados, fotos corrompidas. ¿Quién accedió a este sistema?, preguntó. Nadie, respondió el técnico. No hay registros de ingreso. Es como si nunca hubieran existido. Volvió a casa con un nudo en la garganta. Había alguien o algo cuidando que el caso no avanzara. Laura, por su parte, intentó confrontar al director de la escuela. Lo encontró empacando sus cosas en cajas de cartón. «Me transfieren», dijo sin levantar la vista. «No quiero más problemas». «¿Usted sabía del cuarto?». El hombre vaciló, luego levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, hinchados. «Yo estudié aquí», confesó. Ese cuarto no era un almacén, era un experimento. Laura no necesitó más. El director se fue ese mismo día. No dejó dirección ni número de contacto. Las autoridades, cada vez más herméticas, prohibieron toda investigación no oficial en el edificio. Taparon con concreto la entrada trasera, colocaron cámaras, reforzaron la seguridad. Pero era demasiado tarde. Algo se había despertado. Laura comenzó a recibir amenazas más explícitas, mensajes en su parabrisas, correos electrónicos con archivos vacíos y asuntos que decían silencio o sombra. Pero también recibió una caja, pequeña, sin remitente. Dentro, una muñeca vieja con ojos cosidos y un botón en el pecho. Lo presionó, al principio solo estática. Luego, una frase grabada con voz infantil. «No me gusta cuando gritan, me gusta cuando escuchan». La muñeca se le cayó de las manos. Corrió al baño, vomitó. Abel llegó minutos después. Había recibido una muñeca idéntica, con la misma frase en la puerta de su casa. Sabían que no era un juego. Alguien los vigilaba. Alguien tenía acceso a cosas que ni siquiera sabían que habían dejado atrás. Una noche, Laura volvió a soñar con Valeria. Esta vez no estaba sola. Una figura borrosa la acompañaba. Cuando intentó acercarse, Valeria la miró fijamente y dijo: «Ya casi puedo salir, mamá. Solo falta que lo escuches completo». Despertó jadeando, el corazón desbocado. Y en la oscuridad de su cuarto, por un instante, creyó oír un susurro, dentro de su armario. 8 años transcurrieron desde la desaparición de Valeria Jiménez. La escuela primaria Benito Juárez había cambiado de rostro. Nuevos directivos, pintura fresca en los muros, jardines renovados. El aula 3B aún existía, pero el pupitre que una vez perteneció a Valeria había sido movido, olvidado en un rincón del almacén junto a decenas de muebles viejos. Laura vivía ahora en San Miguel de Allende, a pocas horas de Guanajuato. Daba clases particulares desde casa y evitaba todo contacto con la ciudad donde su hija desapareció. Nunca dejó de buscar, aunque lo hacía en silencio. Conservaba una caja con recortes de periódicos, dibujos, las grabaciones que logró salvar antes de que borraran los archivos del caso. No volvió a entrar a la escuela. No volvió a soñar con Valeria. Abel Márquez se retiró 2 años después del cierre del caso. Compró una pequeña propiedad en la sierra, lejos de cualquier bullicio. Criaba gallinas, leía libros viejos de criminología y anotaba obsesivamente fechas, nombres, coincidencias. Nunca habló públicamente del caso. No confió en nadie más, ni siquiera en sí mismo. Pero el silencio se quebró de forma abrupta. Durante unas reparaciones en la bodega trasera de la escuela, un joven conserje llamado Mateo encontró una pila de pupitres dañados. Su tarea era seleccionarlos para su venta como chatarra. Entre ellos uno llamó su atención. Estaba más gastado que los otros, con una inscripción tallada, Valeria J. Al moverlo, algo cayó desde la base. Era una grabadora pequeña, rectangular, recubierta de polvo. Aunque parecía vieja, tenía una cinta dentro. Mateo, curioso, la llevó a casa y la limpió. No esperaba que funcionara, pero al presionar play, la estática dio paso a una voz débil, infantil, que decía: «Noquiero estar más aquí. Me duele el frío. ¿Por qué no me oyen?». Se le heló la sangre. Detuvo la grabación. La volvió a reproducir. Era la misma frase, pero con una diferencia sutil,
ahora incluía un sonido de fondo, como un tic-tac lejano, y algo más, un suspiro. Mateo no sabía qué hacer. Contó a su madre, quien inmediatamente contactó a la policía. La noticia se filtró, y en cuestión de días, los medios estaban nuevamente a las puertas de la escuela. Aparece grabadora con voz de niña desaparecida en 2017, decían los titulares. El caso Valeria revive, gritaban los noticieros. Cuando Laura vio la noticia, dejó caer la taza de té que tenía en las manos. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera comprender el impacto de lo que veía. En la pantalla mostraban el pupitre, la grabadora, el fragmento de audio. Era la voz de su hija. Lo sabía. Lo sentía en cada fibra de su cuerpo. Llamó a Abel. Él ya lo sabía. Su teléfono no había dejado de sonar desde la mañana. Había periodistas afuera de su cabaña, cámaras, drones. Pero lo que más le preocupaba no eran las noticias, sino el mensaje oculto en la cinta, porque no era la primera vez que escuchaba esa voz. Abel tenía una copia antigua de una grabación recuperada años atrás de un caso diferente. Una niña en Veracruz, desaparecida en circunstancias similares, decía frases casi idénticas. Incluso la entonación era parecida. Pero en ambos casos, el fondo sonoro era lo que perturbaba, ese tic-tac constante y un murmullo incomprensible que parecía estar en otro idioma. Laura viajó a Guanajuato de inmediato. Exigió acceso a la grabadora, al audio original. La policía intentó impedirlo, pero la presión mediática era enorme. Finalmente le permitieron escucharla. «No quiero estar más aquí. Me duele el frío. Sí, ¿por qué no me oyen?» Laura cerró los ojos. El dolor fue tan punzante como hace 8 años. Pero luego escuchó algo más. Una frase, apenas audible, que nadie había mencionado antes. «Lía no me deja hablar con mamá. Dice que si hablo, vendrá él». Laura se tambaleó. «¿Pueden aislar esa parte?», preguntó con la voz quebrada. Lo hicieron. El técnico confirmó que estaba en la grabación original, aunque no en todo el fragmento, solo en una sección. «¿Creen que haya más?», preguntó Abel, que acababa de llegar, con el rostro pálido. «Hay más cinta», respondió el técnico, «pero está muy deteriorada. Podría dañarse si la reproducimos completa». «Hazlo igual», ordenó Laura. «Si esa es mi hija, la voy a escuchar». El técnico presionó play. La estática volvió, luego unos golpes, después un susurro. «Abre el pupitre, mamá. Abre el pupitre». El análisis forense del audio no dejó lugar a dudas. La voz era de Valeria Jiménez. Los expertos en fonética infantil compararon registros antiguos, videos caseros, grabaciones de cumpleaños. Cada entonación, pausa y timbre coincidía. Pero más allá de la identidad, lo que realmente desveló al equipo fue la composición del sonido. La cinta contenía ecos que no correspondían al entorno escolar. «Este tipo de resonancia», explicó uno de los peritos, «no se produce en espacios abiertos. Es como si hubiera sido grabada desde dentro de una caja o detrás de una pared». Laura escuchó todo en silencio. No necesitaba más pruebas. Lo que no lograba entender era cómo esa grabación había llegado a ese pupitre. ¿Cómo pudo haber estado allí todo este tiempo sin que nadie la encontrara? El técnico continuó el análisis. Reprodujo otro fragmento, esta vez más extenso. La voz de Valeria hablaba de forma entrecortada, como si alguien la interrumpiera. «Está oscuro. El reloj no para. No me dejan moverme, pero la música sí llega». Abel frunció el ceño. «¿Qué música?». Fue entonces cuando todos guardaron silencio. En el fondo, casi imperceptible, sonaban los primeros acordes de una canción infantil. Era una tonada simple, de esas que se usan en rondas de jardín de niños. Pero no tenía letra, solo una melodía repetitiva que se volvía inquietante con cada vuelta. Laura reconoció esa música. Valeria solía tararearla cuando tenía miedo. Siempre decía que la calmaba. Era la misma que aparecía en un video antiguo donde jugaba en su habitación con una muñeca en brazos. En ese video, la melodía venía de una caja de música que nadie supo de dónde había salido.
Quiero esa canción aislada, pidió Abel. Necesitamos saber de dónde viene. El técnico asintió. Usó un software especializado y descubrió algo inesperado. La pista musical tenía una interferencia armónica que no pertenecía a ningún instrumento tradicional. Era como si hubiera sido generada por una fuente acústica anómala. Lo más inquietante fue que, al invertir la pista, surgía una voz masculina repitiendo 3 palabras. «Vuelve al punto». Laura se estremeció. «¿Qué punto?». Nadie respondió. Pero la urgencia crecía. Fue entonces cuando entró en escena una figura inesperada, Camila Soto, una periodista independiente conocida por investigar casos paranormales y fenómenos inexplicables. Había seguido el caso de Valeria desde sus inicios, aunque nunca había podido acceder a pruebas concretas. Al ver la noticia de la grabadora, viajó a Guanajuato sin dudarlo. «Esto no es un caso aislado», dijo al reunirse con Abel. «He documentado al menos 3 desapariciones similares en otras escuelas, todas sin solución, todas con grabaciones que aparecen años después». Abel la miró con desconfianza al principio, pero Camila tenía pruebas. Le mostró grabaciones recuperadas en una escuela abandonada en Oaxaca. La voz de una niña decía: «No cierres la puerta. Él aún está comiendo». En otra cinta de una institución en Querétaro, la grabación consistía en minutos de silencio, seguidos por un único sonido, la misma melodía infantil. Laura sintió que el suelo bajo sus pies se volvía líquido. Todo lo que antes parecía imposible ahora tenía un patrón. «¿Dónde están esas escuelas?», preguntó. «Una fue demolida, otra está cerrada desde 1999», respondió Camila. «Pero encontré algo más». Les mostró una foto, una grabadora exactamente igual a la de Valeria, sobre un escritorio, en una foto de archivo de una escuela experimental de los años 90. La escuela había pertenecido a un programa educativo piloto que fue cancelado por resultados no concluyentes. «Quiero acceder a esos archivos», dijo Abel. «No es tan fácil», respondió Camila. «Los documentos están clasificados, pero tengo contactos. Podemos conseguir algo». Laura ya no dudaba. Lo que fuera que le pasó a Valeria no fue un accidente, no fue una simple desaparición, y había otros niños, otras voces atrapadas. Esa noche, mientras revisaban los fragmentos de audio nuevamente, escucharon algo nuevo. Al final de la cinta de Valeria, después de un silencio prolongado, surgió una frase que nadie había notado antes. «Mamá, ¿recuerdas cuando cantábamos juntas?». Y luego, la canción comenzó de nuevo, pero esta vez con voz. La voz de Valeria, cantando sola en la oscuridad. Camila grabó ese fragmento y lo envió a un colega experto en psicofonías. La respuesta llegó en la madrugada. «Esa voz está viva». No es un eco, es una transmisión. Camila y Abel pasaron los días siguientes sumergidos en una red de coincidencias perturbadoras. A medida que analizaban las grabaciones, encontraban patrones demasiado precisos para ser casuales. Todas las desapariciones registradas, incluida la de Valeria, coincidían con eclipses solares parciales ocurridos entre 1991 y 2017. No solo la fecha, sino también la hora, entre las 10:20 y 10:40 de la mañana. «¿Crees que hay una conexión cósmica?», preguntó Laura incrédula. «No lo sé», respondió Camila, pero alguien sí lo creía, y lo usó como parte de algo mucho más oscuro. Con esa teoría en mente revisaron informes antiguos, notas médicas, entrevistas olvidadas. Camila logró encontrar a un hombre llamado Jacinto Herrera, un físico retirado que había trabajado en un programa experimental del gobierno en los años 90, conocido como Proyecto Albedo. Oficialmente, era una iniciativa de estimulación cognitiva en escuelas rurales. Pero en sus memorias personales, Jacinto describía algo completamente diferente. «Querían capturar ondas residuales de la infancia», les explicó por videollamada. Según sus cálculos, los niños generan campos energéticos únicos durante estados de miedo o trauma. Creían que podían grabar esas resonancias. «¿Grabar cómo?»,
preguntó Abel. Usando dispositivos alterados, grabadoras diseñadas para detectar lo que los oídos no pueden oír. Camila mostró la grabadora encontrada en el pupitre. Jacinto enmudeció. Ese modelo fue cancelado. Solo produjeron 12 unidades. Yo vi 2, y ambas desaparecieron después del cierre del proyecto. Laura sentía que todo giraba alrededor de un mismo núcleo. Esas grabadoras, la música, las voces. Nada de esto era nuevo, solo olvidado. Jacinto les advirtió algo más. Nunca reproduzcan una cinta en bucle. Las voces regresan si se las llama muchas veces. Camila, decidida a ir más allá, localizó a una exempleada del Archivo Nacional, quien le proporcionó acceso clandestino a informes del proyecto Albedo. En ellos se describía una fase 3 del experimento, la introducción de códigos auditivos para generar puertas cognitivas. En lenguaje común, eso significaba inducir trances a través del sonido. Y entre los archivos encontraron la partitura de la canción que aparecía en la grabación de Valeria. Era la misma melodía, anotada con instrucciones precisas sobre en qué momentos del día debía ser reproducida. «Esto es una llave», dijo Abel señalando las notas, «pero no sabemos qué abre». Las piezas encajaban, aunque el rompecabezas aún no mostraba la imagen completa. Esa noche Laura recibió una llamada. No había número en la pantalla. Atendió temblando. «Mamá, ¿me oyes?». Era la voz de Valeria. Clara, directa, sin interferencias. «Valeria, ¿dónde estás?», preguntó el alma entre los dientes. «Él duerme ahora. Por eso puedo hablar. Pero va a despertar». «¿Quién? ¿Quién es él?». La línea se cortó. Laura gritó. Corrió hacia la caja donde guardaba la grabadora. Estaba encendida, aunque nadie la había tocado. Reprodujo la cinta. No era la misma voz. Era más ronca, más grave, pero decía una frase que ya había escuchado antes. «Vuelve al punto». Camila conectó todos los datos en una hoja inmensa en su pared. Fechas, ubicaciones, nombres, grabaciones. En el centro, un patrón de círculos, como órbitas. Todos los eventos giraban en torno a un eje que aún no comprendían. Abel, en cambio, comenzó a tener pesadillas. Soñaba con pasillos sin fin, con paredes que respiraban, con relojes derretidos. Siempre despertaba a las 10:23, la hora exacta en que Valeria desapareció. Camila decidió visitar una de las escuelas abandonadas en Oaxaca, una donde otra grabación había sido encontrada. Allí, escondido entre ruinas, halló un armario metálico sellado. Lo forzó y descubrió decenas de cassettes, cada uno etiquetado con nombres de niños y fechas. Uno de ellos decía Valeria J. 2003-2017, fase 2. Lo llevó a Guanajuato y lo entregó a Laura. Ella dudó, pero finalmente decidió escucharlo. Al principio solo ruido, luego una conversación entre dos personas adultas, con voces distorsionadas. ¿Está lista para el cruce? Sí. Su respuesta emocional es estable. Inicie la grabación. Si resiste, pasa, si no, la devolvemos incompleta. Luego el llanto de una niña. Y de fondo, una última frase que se repitió 2 veces como un eco que nunca muere. Escucha hasta el final, escucha hasta el final. La cinta obtenida en Oaxaca no dejaba lugar a dudas. Valeria había sido parte de un proceso, uno sistemático, meticulosamente oculto bajo una fachada de pedagogía. Lo que antes parecía sobrenatural, ahora se mostraba como una ingeniería del terror infantil. Una manipulación de mentes pequeñas para propósitos aún inciertos. Camila, Abel y Laura regresaron a la escuela Benito Juárez. No querían autorización, no querían protocolos, querían respuestas. En la madrugada, ingresaron por la entrada trasera que aún no había sido reforzada. Guiados por los planos antiguos y por los susurros de la propia Valeria en las cintas, llegaron al sótano. Lo que descubrieron allí fue más que una habitación oculta. Era un archivo, una sala alargada con estanterías metálicas cubiertas de polvo, decenas de cajas numeradas, cada una con etiquetas escritas a mano, nombres de niños, fechas, nombres de salones.
Abel retiró una caja al azar. Dentro una pila de grabadoras idénticas a la de Valeria. Algunas aún tenían cintas dentro. «Esto no es un almacenamiento», dijo Camila. «Es un cementerio de voces». Laura abrió una caja con manos temblorosas. La etiqueta decía Sesión 18, LJ, 1994. Dentro, además de la grabadora, había dibujos, muñecos recortados y una hoja con símbolos. Reconoció el nombre: Lucía Jiménez. Su prima, desaparecida a los 6 años. Nunca la encontraron. Su madre, la tía de Laura, murió sin respuestas. «No puede ser», murmuró. Revisaron más cintas. En una un niño repetía: «Lía me canta cuando lloro». En otra, una voz adulta susurraba frases sin sentido en una lengua indescifrable. Algunas cintas estaban etiquetadas como «devolución incompleta». En esas, los audios eran distorsionados, como si la voz hubiera sido arrancada a la fuerza. «¿Qué significa eso?», preguntó Abel. «¿Devolver incompleta?». Camila no tenía respuesta, pero todos lo sintieron. El aire era más denso, más eléctrico. No estaban solos. En la estantería más profunda encontraron una caja distinta, más reciente, con una etiqueta que decía simplemente «Lote final». Dentro, una sola grabadora, sin cinta, y una hoja con instrucciones. «Cuando escuchen hasta el final, no podrán salir». Laura temblaba. «¿Y si esta cinta es la última de Valeria?». «Entonces sabremos la verdad», respondió Camila. Pero Abel se resistía. Su instinto gritaba que aquello no debía tocarse. Aún así, Laura presionó el botón play. La grabadora vibró. No había cinta, pero sonó. Primero, la canción, la misma melodía infantil. Luego, la voz de Valeria. «Estoy en el otro lado. No puedo verlos, pero puedo oírlos. Mamá, no abras si él está cerca. Él huele el miedo. Él fue Lía. Él fue todos». Silencio. Y luego una serie de frases sobrepuestas. Decenas de voces de niños, hablando al mismo tiempo, gritando, llorando, cantando, pidiendo ayuda. Algunas decían nombres completos. Una incluso decía: «Estoy debajo del pupitre, no me vayas a pisar». Laura soltó la grabadora. Cayó al suelo, pero no se detuvo. El sonido continuó, cada vez más alto. Camila la recogió y apagó, pero el eco permanecía. Era como si las paredes absorbieran las voces, o peor aún, las liberaran. «Tenemos que sacar esto de aquí», dijo Abel. «Esto no puede seguir». Pero Laura no se movía. Estaba frente a una caja negra al fondo de la sala. Era más grande que las otras. Tenía una cerradura oxidada. Usó una barra para abrirla. Dentro una mochila, la mochila de Valeria, y con ella una nota escrita con crayones. «Mamá, yo sí regresé, pero tú no estabas». Se desplomó al suelo. Gritó. Lloró. Camila la abrazó mientras Abel observaba el lugar con horror. Algo se activó en ese momento. Una especie de zumbido eléctrico invadió la sala. Las grabadoras comenzaron a encenderse solas. Luces rojas titilaban, todas al unísono. Y entonces se escuchó una última frase desde todos los dispositivos. «Él viene». Corrieron escaleras arriba, pero la puerta estaba cerrada. No con llave, no con candado, como si la propia estructura se hubiese sellado. Las luces fallaban, las paredes susurraban, el piso vibraba. Camila, con la grabadora en la mano, gritó: «Transmitiré esto, el mundo tiene que saber». La cinta seguía reproduciéndose. Las voces ya no pedían ayuda. Cantaban, una melodía antigua, y todas en coro repetían una frase que los marcó para siempre. «Escucha hasta el final, escucha hasta el final». La transmisión se realizó a las 23:11 a través del canal de Camila Soto, bajo el título «Las voces que nunca volvieron». Más de 20.000 personas se conectaron en vivo. Camila advirtió antes de iniciar que el audio no había sido alterado. Advirtió que no lo reprodujeran a volumen alto, pero nadie imaginó lo que vendría después. Apenas comenzó la reproducción, los comentarios en el chat se tornaron caóticos. Algunos decían escuchar risas,
otros, llanto. Varios aseguraban que la voz pronunciaba sus propios nombres, incluso aquellos que no los tenían visibles en el perfil. «Está diciendo lo que soñé anoche», escribió uno. «Acaba de decir, no cierres el closet, y estoy solo en mi cuarto», comentó otro. La grabación duró solo 3 minutos, suficientes para sembrar el pánico. Al día siguiente, las redes estaban plagadas de testimonios. Personas que no pudieron dormir, que sintieron que alguien las observaba, que vieron sombras moverse donde no había luz. La policía recibió más de 50 llamadas de emergencia en Guanajuato esa noche, muchas con descripciones similares, voces de niños dentro de las casas. Camila, por su parte, desapareció al amanecer. Abel intentó contactarla. Llamadas, mensajes, correos, nada. Fue a su departamento. La puerta estaba abierta, todo en orden, excepto una cosa: su grabadora estaba encendida, y en ella una única frase: «Gracias por escucharnos». Laura cayó en desesperación. Habían despertado algo que no entendían, algo que no quería ser expuesto, sino liberado. Esa tarde, Abel también desapareció. Fue visto por última vez entrando a la escuela, solo, sin autorización. Las cámaras de seguridad muestran que ingresó a las 18:42. Nunca salió. Laura lo supo antes de que se lo dijeran. En su sueño, Valeria volvió a aparecer. Esta vez, parada en el mismo patio donde jugaba antes de desaparecer. «Mamá, él cruzó, pero aún no me encuentra», despertó sobresaltada. El nombre de Abel resonando en su cabeza. Decidió regresar a la escuela una última vez. Nadie podía detenerla. Nadie quiso hacerlo. El edificio estaba vacío, casi en ruinas. A pesar de las remodelaciones, el ala oeste aún conservaba ese olor a encierro. Laura descendió al sótano. Todo estaba como lo habían dejado, las grabadoras apagadas, las cajas en su sitio. Pero había algo nuevo, un casillero antiguo que no recordaba haber visto antes. El número 17 tallado en rojo. Dentro encontró pertenencias de Valeria, su cuaderno, su muñeca favorita, una nota arrugada. «Me llevó por la voz, pero aún puedo regresar si tú también entras». Laura cerró los ojos, respiró profundo, sacó la grabadora del bolsillo y presionó play. La canción comenzó a sonar. Pero esta vez no era una simple melodía, era un llamado. Las paredes comenzaron a vibrar. Una de ellas, la del fondo, se agrietó. Y detrás, una abertura. No era un cuarto, era un pasillo, oscuro, estrecho. El aire olía a tierra húmeda y metal viejo. Laura entró sin pensarlo. Avanzó entre susurros, entre frases sin sentido. La canción seguía sonando, pero se distorsionaba con cada paso. Finalmente, el pasillo terminó en una sala circular. Allí, en el centro, una silla infantil, y sobre ella, otra grabadora. Esta no tenía botón de apagado, solo una inscripción: «Última puerta». Laura la tomó. Su pulso temblaba. Presionó play y escuchó por fin la voz de su hija con claridad. «Mamá, ya puedo verte». Una luz suave emergió del techo. Frente a ella, Valeria. No como un recuerdo, sino como una presencia real. No como una aparición, sino como una niña. «¿Eres tú?», preguntó Laura. «Sí, pero no puedo salir sola. Tú tienes que cruzar». «¿A dónde?». «Al lugar donde ellos cantan». Laura dudó, pero sabía que no había vuelta atrás. Dio un paso adelante. Sintió el frío, el hormigueo, la desintegración suave de su cuerpo físico. Y entonces, nada. Silencio. Oscuridad. Hasta que una nueva voz se escuchó en la grabadora, aún en la sala vacía. Una madre cruzó por su hija, pero ¿quién cruzará por los demás? Días después, un hombre paseaba por el Parque Florido, al sur de Guanajuato, cuando notó a una niña sentada sola en una banca, descalza, con el cabello recogido en 2 coletas y una expresión de confusión. Llamó a la policía. No respondía a preguntas, solo decía: «Estoy esperando a mi mamá». Cuando mostraron su foto, nadie pudo creerlo. Era Valeria Jiménez,
o alguien con su mismo rostro, misma edad, misma voz. No había envejecido. No parecía haber pasado un solo día desde su desaparición. Fue llevada a un centro médico. Las pruebas genéticas confirmaron su identidad, pero Valeria no recordaba nada. Solo fragmentos. Una canción, un pasillo, la voz de su madre. Los especialistas estaban desconcertados. Su cuerpo no mostraba señales de desnutrición ni cicatrices. Era como si el tiempo la hubiese sostenido en un suspiro. Laura nunca volvió. Las autoridades buscaron por días en la escuela. La zona del sótano había sido sellada de nuevo. Las grabadoras desaparecieron. El casillero con la mochila, vacío. Nadie pudo explicar cómo una niña desaparecida 8 años antes había regresado sin una marca del tiempo, sin trauma visible. Camila Soto no fue hallada. Su canal fue suspendido. Todos sus archivos digitales eliminados. Su número telefónico dio de baja, como si nunca hubiese existido. Del inspector Abel Márquez solo quedó una carta sin destinatario. Si escuchas hasta el final no podrás callar jamás, y eso es peor que desaparecer. El caso se convirtió en un fenómeno mediático. Programas de misterio, debates científicos, teorías de conspiración, pero la escuela fue cerrada definitivamente, sellada con concreto. Nadie quiso volver a pisarla. Valeria fue entregada a su familia extendida. Crece en silencio, sin hablar más de lo necesario. A veces dibuja cosas que desconciertan, pasillos oscuros, figuras sin ojos, relojes que gotean. Una vez, en sesión con una psicóloga, le entregó un dibujo. Mostraba a una mujer cruzando una puerta. Al pie escribió: «Mi mamá vino por mí». Pero alguien la siguió. Hoy hay quienes afirman que han vuelto a escuchar esa canción. En grabadoras antiguas, en radios fuera de frecuencia, incluso en sueños. Una melodía sin letra, pero con una carga invisible que deja huellas. Otros aseguran que sus hijos han comenzado a hablar con una amiga imaginaria llamada Lía. Y hay quienes han recibido grabadoras viejas por correo, sin remitente, sin explicación. Todas con un mensaje al inicio: «Gracias por seguir escuchando». Así termina esta historia. O quizás solo comienza, porque en algún rincón del país aún hay voces atrapadas esperando ser oídas. Aún hay pupitres vacíos que guardan más que madera. Aún hay pasillos que no conducen a salones, sino a otros planos donde la infancia se convierte en eco y la curiosidad en condena. Y tú, que llegaste hasta aquí, has escuchado casi hasta el final. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos. Y ahora te invito a hacer clic en el video que aparece en pantalla. Hay mucho más por descubrir si te atreves a seguir escuchando.